Cada agarre cambia tu espalda, uno ensancha, otro a profundidad y otro es el más fuerte. Nadie te dice esto, así que te lo dejo explicado en menos de 40 segundos. 1. Barra larga, el codo viaja hacia afuera y como resultado tenemos una espalda más ancha porque tiene máximo estiramiento del dorsal. Este es el mejor agarre para amplitud. 2. Agarre torito, semiabierto, el codo baja en diagonal, ni pegado ni abierto. Su resultado es una amplitud moderada, con más control, porque es un recorrido más estable y puedes progresar en peso. Mejor si quieres amplitud, pero con más fuerza y técnica fácil. 3. Neutro paralelo, el codo baja ligeramente hacia atrás y como resultado tenemos un crecimiento equilibrado con dorsal lleno, porque es el agarre más fuerte biomecánicamente, mejor para ganar masa general. 4. V-grip cerrado, el codo baja pegado al torso y su resultado es más profundidad en la espalda, parte baja de la V, porque la tracción va directa al dorsal medio y es mejor para densidad y profundidad si hablamos de jalones. Así se elige el agarre: abierto para amplitud, cerrado para profundidad, neutro para masa. Te dejo la tabla en la descripción.